Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. Podcast. Escúchenos y pase la voz. Podcast. Cuenta la leyenda que existía el árbol de ceiba, Tolúa, característico de una parte de la región Caribe hace cientos de años, y de allí que se conociera el nombre del cacique Tolúa, que comandaba toda esa región indígena, que con la llegada de los españoles fue rebautizada como municipio de San José de Toluviejo, en Sucre. En esta tierra abrió los ojos por primera vez a este mundo Adelma Pacheco. Pues se me hace un poco difícil el tema de recordar lo de infancia porque no tengo bonitos recuerdos de mi infancia. Lo único que recuerdo es que me tocaba sacar piedra, que es la base de la economía acá del municipio, sacar piedra y picarla y después venderla a las volquetas y eso. Desafortunadamente esos son los recuerdos que tengo de mi infancia. No, honestamente no tengo en mi mente un recuerdo que me haya marcado bonito de mi infancia, pues desafortunadamente no lo tengo. Así se refiere Adelma al duro trabajo para subsistir. De padre cartagenero y madre oriunda de Corozal, quienes cruzaron sus caminos en Toluviejo, Adelma cuenta cómo el conflicto entró a su hogar. ¿Cómo me tocó la violencia? Desafortunadamente fue un 18 de noviembre del 2003. Me enteré a las 6 de la mañana, que fue mi mamá a avisarme que habían matado al papá de mis hijos, de mis 3 hijos. De esa forma me tocó la violencia, desafortunadamente. Desgracias que fueron transformadas por un propósito divino en senderos de aprendizaje, amor y valor. Y entonces me tocó darle la vuelta a la torta. ¿Qué es darle la vuelta a la torta? Coger esa parte mala, dolorosa, que me marcó la violencia y transformarla. ¿En cómo la transformé primero? La transformé primero en mi vida, siendo mejor mamá, mejor persona, valorando más las cosas, dándole sentido espiritual a la vida, diciendo que había un Dios grande y poderoso, que si era Él el que me había puesto en el camino esto que me había pasado, tenía que ser por algo, porque aprendí que la palabra de Dios dice que ni siquiera la hoja de un árbol se mueve si no es por su voluntad, y entendí que era que Dios tenía un propósito conmigo, y yo hoy puedo dar fe y decir con toda certeza que efectivamente no se equivocó. Empecé asistiendo a la red de mujeres de los Montes de María. Hicieron una convocatoria aquí en el municipio de Toluviejo para conformar la red de mujeres. Y fui a esa reunión, pero ya sé que no fui por casualidad. Fui porque Dios tenía un propósito muy especial conmigo. Participó en varios espacios de la red de mujeres y empezó a entender su propio valor como persona, rompiendo paradigmas de imposiciones patriarcales que la llevaron a superar sus propios miedos. Y emprendí en ese camino, y estando ahí conocí a la organización Narrar para Vivir, que actualmente funciona en los 15 municipios de los Montes de María. Empecé conociendo a Mayerlis Angarita Robles, hoy en día coordinadora del colectivo Narrar para Vivir. Conocí a Catrín Martínez de Oro, a Lady Huelva, a Enid, a Zulay, a todas esas mujeres que sean parte de ese hermoso colectivo, Candelaria Luna, Margarita Pérez, Aura Camargo, a todas esas mujeres que de alguna u otra manera me brindaron ese apoyo emocional, y ahí me fueron dando las alas, me fueron dando alas. Es como cuando un pajarito está en el nido
que tienen que irle dando los primeros pasitos para que vaya aprendiendo a salir de ese nido. Me iban dando de poquito, de poquito, de poquito, cada día de poquito, cada día de poquito. Y ese trauma emocional que yo viví en el conflicto con la organización, hoy en día yo le puedo decir con toda certeza que lo logré superar. Cuando iba a las reuniones, las palabras no le salían tan fácil como las lágrimas que rodaban por sus mejillas al escuchar a otras mujeres contar sus historias. Pero un día, en una jornada psicosocial, cambió esa realidad. Hasta que un día en uno de esos espacios estábamos en una actividad de tema psicosocial. Llegó una señora que hoy en día no me acuerdo el nombre, que honestamente me gustaría recordarlo, pero desafortunadamente no me acuerdo. Y estábamos haciendo una actividad y a mí me han dado 2 hojas de papel periódico y me dieron unos marcadores. Y yo siempre he sido una persona activa, una persona voluntaria. Y yo dije, vengan, yo escribo. Cuando yo dije, vengan, yo escribo, la señora se acerca a mí y me pregunta, ¿cuántas hojas tiene en su mano? Yo le dije, tengo 2. Le pregunté, ¿y por qué? ¿Necesita más? Me dice, sí, necesito más. Y yo le dije, ¿y por qué? Y me dijo, porque esas 2 hojas que tienes en tus manos no van a alcanzar para contar toda mi historia, toda la historia y todo lo que yo viví en el conflicto armado. Todo lo que el conflicto armado me quitó. Cuando esa señora me dijo así, a mí esas palabras me sonaron no sé dónde de mi mente, de mi corazón, de mi alma, de mis pensamientos, y me impactaron y me quedé así. Y le dije, dígame, cuando esa señora empezó a decir que la guerrilla le había secuestrado a 2 hijos, se los soltaron, después le secuestraron al esposo, estando en cautiverio se lo mataron, el señor murió, después le habían secuestrado a los sobrinos, tantas cosas en su familia que esa señora estaba contando ahí, que yo solamente pude agachar la cabeza y cerrar los ojos y decirle, Señor, gracias. Y le dije, Señor, gracias, y enseguida le dije, perdóname. Y pidió perdón a Dios por haberle reclamado el haberle quitado a su esposo, el padre de sus hijos. De ahí que nunca se volvió a quejar. Empezó a ver la vida diferente y aunque casi no tenía con qué comer, con mucho esfuerzo logró una beca para su hija y luego aprendió a hacer trámites para reclamar la pensión de su esposo. Se demoró un tiempo bastante largo, en el cual ese tiempo, Dios mío, hacía una sola comida en el día, una sola. No hacía desayuno, nada más hacía el poquito de almuerzo. Y del poquito de almuerzo tenía que dejar para las horas de la tarde. Pero para mí, a mí nada de eso me detenía. Yo tenía una meta y era un propósito. Y el día que enterraron al papá de mis hijos, el día que estaba en el ataúd, yo siempre que tenía las dificultades, yo me acuerdo que un día en medio de mi dolor, de llanto, yo le dije a él que descansara en paz, que yo le prometí a él que yo a sus 3 hijos se los iba a convertir en grandes profesionales. Y para la gloria y honra de Dios, ya esa promesa la terminé de cumplir. Uno de sus hijos quería estudiar y ella, como toda madre, hizo hasta lo imposible para apoyarlo. No dormía pidiéndole a Dios que le ayudara y sus ruegos fueron escuchados cuando supo de la beca completa para él. Si corría menos, tenía que correr más. Pero yo no me enfocaba en cuánto me tocaba correr. Yo me enfocaba en que yo había hecho una promesa y que mis hijos los tenía que sacar adelante. Y en medio, yo no veía dificultades, yo no veía obstáculos, no veía. Yo lo único que veía era una meta, el cual yo tenía que seguir corriendo. Yo veía un camino largo,
largo y veía una meta bastante larga, al fin allá, una meta sin fin, pero yo sabía que ese fin de esa meta, allá en ese fin de esa meta iban a estar 3 títulos. Un título de trabajadora social, un título de ingeniero de sistemas y un título de arquitecto. Esa fue mi meta y ahí, en esa meta están esos 3 títulos, que hoy en día son mis hijos los que están ahí. Esta lideresa en los Montes de María, que tiene ganas de luchar y continuar ayudando a más mujeres para empoderarlas con sueños, recientemente tuvo una cirugía de corazón abierto, suceso que la llevó a dimensionar la importancia de su trabajo. Mami, no alcanzamos a contestar las llamadas de toda la cantidad de gente que a ti te llama a preguntar cómo estás. Y yo pasaba muy mal en la clínica porque el encierro, yo era una persona que no me gustaba estar encerrada. Y cuando mi hija me dijo así, mami, no alcanzamos a contestar las llamadas, habemos 5 personas, nos pasamos los teléfonos y aún así, toda esa cantidad de gente que pregunta por ti, ese día yo dije, valió la pena. Sembré en tierra buena. Y todavía más aún me dicen mis hijos, mami, llegamos a donde un tío de mi papá y nos dijo, si su papá estuviera vivo, hoy en día tuviera mucha plata, porque tu papá era muy trabajador. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de mi hijo? Le dijo, ¿sabe una cosa, tío? Si mi papá estuviera vivo, nosotros hoy en día no fuéramos lo que somos en el territorio. Ese trabajo con las mujeres se enfoca en su formación y en enseñarles a reclamar sus derechos, a lo que tienen derecho. Por eso quiere dejar un legado de principios. Con una mujer inalcanzable, que nunca se cansa de trabajar en defensa de las mujeres, que una mujer sin límites en la hora que tiene que luchar para salir adelante, que no existen los límites. Así me gustaría que me recuerden. Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Podcast. Unidos por las víctimas.